Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que siempre genera, bueno, curiosidad y a veces un poco de inquietud, ¿no? Sí, es un tema con miga. Hablamos de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, las RI. Tenemos delante unos textos de física médica que seguro conectan con dudas sobre pruebas diagnósticas, tratamientos. Exacto, temas muy presentes hoy en día. Nuestra misión, pues intentar desmenuzar cómo interactúan estas radiaciones con nosotros, con nuestras células Entender bien las diferencias entre los tipos de efectos que pueden causar. y sobre todo poner los riesgos en perspectiva, especialmente en medicina donde son herramientas pues súper valiosas. Fundamentales, diría yo. Hay una imagen muy buena en uno de los textos para empezar. A ver, imagina que te lanzan 200 pelotas de ping-pong rapidillo. ¿Vale? Ahora, imagina que te dan con una bola de billar, una sola, pero a la misma velocidad. Uf, Aunque la energía total fuera parecida, el resultado pues no tiene nada que ver, ¿verdad? nada que ver, ¿no? El impacto es muy diferente. Pues algo así, salvando las distancias, pasa con los tipos de radiación y su efecto biológico. Vamos a intentar entender esto mejor. Venga, vamos a ello. Primero, lo básico. ¿Qué es radiación? Así en general. Pues mira, es energía que viaja. Puede ser en forma de ondas, Como la luz, la radio, los rayos X. exacto, o como partículas que van a toda pastilla. Electrones, neutrones. Y casi ninguna la notamos, ¿no? Salvo la luz, claro. Necesitamos detectores, cacharros especiales. Eso es. Y la palabra clave aquí es ionizante. Ajá. Eso significa que tiene energía suficiente, tiene fuerza para arrancar electrones de los átomos con los que choca. Como si les diera un empujón y los sacara de su sitio. Justo. Los rayos X y gamma son ondas ionizantes. Y las partículas como electrones, neutrones o las partículas alfa también pueden serlo si llevan la energía necesaria. Oye, y una cosa que me ha sorprendido de los documentos es que estamos rodeados de radiación ionizante natural. Totalmente, constantemente. Nos llega del espacio, la cósmica, sube del suelo, el radón. El famoso gas radón, sí. Y hasta llevamos elementos radioactivos dentro. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Pues tenemos potasio 40, carbono 14, incluso polonio en los huesos, mira tú. O sea que nuestro planeta es radiactivo por naturaleza. Básicamente, sí, vivimos en un entorno radioactivo. Y para medir esto, para ponerle números. Claro, necesitamos magnitudes. La primera es la dosis absorbida. Se mide en Grace, G. Vale, Y eso nos dice cuánta energía deja la radiación en cada kilo de lo que sea, de tejido, por ejemplo. pero decías que la misma energía no siempre hace el mismo daño. Lo de las pelotas. Exacto. Ahí entra la dosis efectiva. Esta se mide en sieverts, SV. Ajá. Y lo que hace es ajustar esa energía absorbida según el poder de golpeo de cada radiación. Volviendo a la analogía, La bola de billar. eso es. Una partícula alfa, que es como nuestra bola de billar, hace unas 20 veces más daño biológico que los rayos X con la misma energía depositada. 20 veces más. O sea que el Sievert ya nos dice algo más sobre el posible daño. Sí, nos permite comparar el riesgo biológico relativo de diferentes tipos de radiación. Y aún hay otra. Otra más. Sí, la dosis efectiva, también en sieverts. Esta intenta estimar el riesgo global de efectos a largo plazo, como el cáncer. Teniendo en cuenta todo el cuerpo. Eso es. Pondera la dosis en cada órgano según su sensibilidad y lo promedia. Es la que usamos para comparar, por ejemplo, la dosis de un TAC con la dosis del Fondo Natural Anual. Entendido. Gray es energía pura. Sievert equivalente a justa por tipo de radiación. Y Sievert efectivo es el riesgo global para todo el cuerpo. Vale. Más o menos, esa es la idea. Y ahora, metiéndonos ya en la célula. Los textos dicen que la interacción es un poco al azar, ¿no? Como si la radiación jugara los dados con los tejidos. Sí, es una buena forma de verlo. Es aleatorio. Puede tocar cualquier cosa dentro de la célula. Pero hay algo más importante que lo demás. Sin duda. La diana crítica, la molécula cuyo daño explica casi todos los efectos biológicos importantes, es el ADN. Nuestra información genética. Exacto. Si se daña el ADN de forma importante y no se repara bien, ahí pueden empezar los problemas. ¿Y todas las células son igual de sensibles a ese toque? ¿Qué va? Hay muchas diferencias. Las células que se dividen mucho, las más proliferativas, Como las de la médula ósea, quizás. por ejemplo, o las de la piel, el intestino,
Esas suelen ser más sensibles a dosis bajas. ¿Y a dosis altas? Pues mira, curiosamente, a dosis altas, a veces los tejidos que se dividen menos pueden sufrir más daño funcional a largo plazo. Pero, como regla general, las células menos especializadas, menos diferenciadas, Las más jóvenes, por así decir. podríamos decirlo así, sí, son más radiosensibles que las ya muy diferenciadas como las neuronas o las células musculares, que aguantan más. Uf, esto tiene que ser clave entonces en el desarrollo de un embrión o un feto, ¿no? Importantísimo. El embrión es un festival de células dividiéndose y diferenciándose a toda velocidad, Muy sensibles, entonces. especialmente sensibles. Y los efectos de una irradiación dependen muchísimo de la fase del embarazo y de la dosis. Pueden ir desde un aborto espontáneo hasta malformaciones. Suena grave. Lo puede ser, pero ojo, hay que ponerle números. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, que es la referencia mundial, ¿Qué dice? dice que si la dosis que recibe el feto está por debajo de 100 milisieverts, 100 MUV, Que no es poco, ¿eh? Comparado con una radiografía. no es poco en diagnóstico habitual, pero es un umbral. Por debajo de eso, consideran que el riesgo de efectos inducidos por la radiación es, en la práctica, despreciable. Vale, eso es un dato importante. Y hay otro factor crucial, la reparación. Que el cuerpo arregla cosas. ¿Y cómo? Tenemos unos mecanismos de reparación del ADN que son una auténtica pasada. Hay un dato en los papeles, creo que del MIT, A ver, que dice que cada año nuestras células corrigen billones de pequeños daños en el ADN. tantos. ¿Por qué? Por el propio metabolismo, por agentes químicos, por la luz ultravioleta, por el día a día celular, vamos. Vale. Pues bien, si nos metieran una dosis de radiación continua 400 veces mayor que la natural, Una barbaridad. sí, pues eso solo añadiría unos 12 daños extra al día por célula. 12, frente a los 10.000 normales que ya se reparan. O sea que la capacidad de reparación es enorme. Enorme. Que un daño inicial en el ADN acabe produciendo un cáncer es un camino muy, muy largo y lleno de controles que, por suerte, casi nunca se completa. Entendido. Tenemos interacción al azar, ADN como punto débil, sensibilidad variable y unos talleres de reparación celular brutales. Eso resume bastante bien la interacción inicial. Vale, pues los documentos distinguen muy claramente dos tipos principales de efectos biológicos. Vamos con los primeros, los que llaman tisulares o deterministas. ¿Qué son? Los efectos tisulares o deterministas se producen porque muere un número masivo de células en un tejido u órgano. Tantas que ya no funciona bien. Exacto. Si mueren suficientes, se pierde función y vemos un efecto clínico. El enrojecimiento de la piel, el eritema, La caída del pelo. la alopecia. Sí. Las cataratas en el ojo. O ya en casos de dosis muy, muy altas, el fallo de un órgano completo. Y lo más importante de estos efectos, según los textos, es El umbral de dosis. fundamental. Necesitan una dosis mínima para aparecer. Por debajo de esa dosis, La probabilidad es cero. Cero. No aparecen. y si se supera el umbral, Entonces la probabilidad salta al 100%. Aparecen seguro. Y cuanto más te pases de dosis por encima del umbral, peor será el efecto, más grave. vale. Umbral, ocurrencia segura si se pasa y gravedad dependiente de la dosis. Exacto. Y suelen aparecer relativamente pronto tras la exposición. Tienen una latencia corta o media. Se ven en medicina. En radiodiagnóstico es rarísimo, las dosis son bajas. Pero en radiología intervencionista, donde a veces se usa mucha radiación localizada, o en radioterapia, claro, ahí sí se pueden superar umbrales, y hay que tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, en piel, a partir de unos 3 grays, ya pueden empezar a verse rojeces. Entendido. Y la otra categoría, los estocásticos. Suenan a azarosos. Lo son. Los efectos estocásticos o probabilísticos son diferentes. Aquí la radiación daña una célula, pero esta sobrevive, modificada. ¿No muere? No muere y el sistema inmuno tampoco la elimina. Esa célula tocada puede, con el tiempo y tras un periodo de latencia que suele ser largo, años o décadas, ¿Qué puede pasar? pues que empiece a dividirse sin control y forme un clon de células malignas, es decir, un cáncer inducido por la radiación. Ujú. También podrían ser efectos genéticos si la célula dañada es un óvulo o espermatozoide y la mutación pasa a la descendencia, pero estos son mucho más raros en humanos, apenas han observado de forma clara. El principal efecto estocástico que nos preocupa es el cáncer, ¿Y la gran diferencia con los tisulares es? que aquí no hay umbral. Bueno, esa es la hipótesis que se usa por precaución en protección radiológica. El modelo lineal sin umbral, o LNT. ¿Qué asume?
Asume que cualquier dosis de radiación, por pequeña que sea, aumenta la probabilidad de que ocurra un efecto estocástico. O sea, no hay dosis segura. Según este modelo, no habría un umbral por debajo del cual el riesgo sea cero. La probabilidad aumenta linealmente con la dosis. Pero ojo, hablamos de probabilidad. Un pequeño aumento de probabilidad no significa que el efecto vaya a ocurrir. Entiendo. ¿Es una cuestión de más boletos para una lotería muy improbable? Algo así. Y es importante decir que el riesgo real a dosis muy bajas, las típicas de diagnóstico, es muy incierto y es un área de debate científico. Usamos el LNT por prudencia. ¿Y la gravedad? Si aparece un cáncer, ¿es peor si la dosis fue alta? No. Esa es otra diferencia clave. La gravedad del efecto estocástico, si aparece, es independiente de la dosis que lo causó. Un cáncer radioinducido es igual de grave que un cáncer espontáneo. La dosis solo influye en la probabilidad de que aparezca. Vale, recapitulando. Tisulares igual a umbral, ocurrencia segura si se supera, gravedad depende de dosis. Estocásticos igual a sin umbral asumido, aumenta la probabilidad con dosis, gravedad independiente. Perfecto. Esa es la distinción fundamental. Entonces, con las dosis que nos llevamos en pruebas como una radiografía o un TAC, que suelen ser bajas, la preocupación principal es ese riesgo estocástico, ese pequeño aumento de probabilidad de cáncer a largo plazo. Generalmente sí. Las dosis en radiodiagnóstico casi nunca alcanzan los umbrales para efectos tisulares. El riesgo que manejamos y que intentamos minimizar es el estocástico. ¿Y de cuánto riesgo hablamos? ¿Hay estimaciones? Sí, la ICPR estima, como valor promedio para una población, un aumento de riesgo de cáncer a lo largo de la vida de aproximadamente un 5% por cada sievert de dosis efectiva recibido en todo el cuerpo. Un sievert son 1000 milisieverts, ¿no? Mucho más que un TAC. Mucho más. Un TAC de abdomen solo unos 10-11 milisieverts, por ejemplo. Para ponerlo en perspectiva, uno de los textos calculaba que recibir unos 40 milisievert acumulados, Que serían como 4 TACs de abdomen. más o menos, pues eso añadiría un riesgo extra de cáncer a lo largo de la vida de 1 entre 500. Un 0,2% adicional. Exacto. Un aumento del 0,2%. Compáralo con el riesgo que tenemos todos, de base, de desarrollar un cáncer por cualquier causa a lo largo de la vida. Que es altísimo, ¿no? 1 de cada 3. Cerca de eso, sí. En torno al 30-40% según las poblaciones. Así que ese 0,2% añadido, pues, ayuda a relativizar el riesgo de las pruebas diagnósticas. Hay una cosa que recalcan los textos. La radiación no se acumula en el cuerpo. Eso es importantísimo aclararlo. Es un mito muy extendido. No es como el plomo o el mercurio. Para nada. La radiación atraviesa el cuerpo, deposita su energía, puede causar un daño celular y se va. No se queda almacenada. Entonces, ¿qué es lo que se acumula cuando te haces muchas pruebas? Lo que se acumula, digamos, es la probabilidad de sufrir un efecto estocástico. Cada exposición suma un poquito a esa probabilidad total a lo largo de tu vida. Como comprar más billetes de lotería a lo largo del tiempo. Exactamente, esa es la analogía. Comprar un billete hoy no cambia las probabilidades del sorteo de mañana, pero si compras muchos días, acumulas más oportunidades de que te toque. Y mientras tanto, El cuerpo sigue reparando. el cuerpo sigue reparando sin parar. No hay que olvidarlo. Queda claro que la medicina moderna depende muchísimo de estas radiaciones, para diagnóstico, para terapia. ¿Cómo se gestiona ese balance entre beneficio y riesgo? Pues con unos principios de protección radiológica que son la base de todo. Son universales. El primero es la justificación, ¿Qué significa? que cualquier exposición a radiación ionizante tiene que estar justificada. El beneficio esperado para el paciente, ya sea un diagnóstico clave o un tratamiento curativo, tiene que superar claramente el posible riesgo radiológico. ¿Y quién decide eso? El médico que solicita la prueba o prescribe el tratamiento. Es una decisión médica, basada en la situación clínica del paciente. Por eso no hay un límite numérico de pruebas para una persona. Si están justificadas, se hacen. Vale, justificación. ¿Y el segundo? Optimización. Si la prueba está justificada, hay que hacerla con la dosis más baja que sea razonablemente posible, para conseguir el objetivo. Obtener la información necesaria o curar la enfermedad, pero sin pasarse de dosis. Tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Y cómo se consigue eso? Pues usando equipos adecuados, bien mantenidos, protocolos de exploración optimizados para cada tipo de paciente y estudio, y personal muy bien formado en protección radiológica. ¿Hay controles para ver si se optimiza bien? Sí,
Aunque no hay límites de dosis para los pacientes en diagnóstico, porque manda la justificación, sí existen los niveles de referencia para diagnóstico, los NRD. ¿Qué son? Son valores de dosis típicos para exploraciones estándar en pacientes promedio. Sirven para que cada hospital compare sus dosis con las de referencia y vea si está trabajando en la zona óptima o si puede reducir dosis sin perder calidad de imagen. Son una herramienta de mejora continua. Muy bien. Y para hacernos una idea más concreta, ¿qué dosis recibimos en pruebas comunes? Has mencionado el TAC de abdomen. Sí, unos 10-11 milisieverts, pero varían muchísimo. Una radiografía de tórax simple, Poquísimo, ¿no? poquísimo. Unos 0.04 milisieverts. Es como la radiación natural que recibes en, no sé, 3 o 4 días. Nada. ¿Una mamografía? Algo más, unos 0.27 milisieverts por exploración completa. Y un PET-TAC, que se usa mucho en oncología. Esos suelen ser de los que más dosis dan en diagnóstico, sí. Un PET-TAC de cuerpo entero puede rondar los 17 milisieverts más o menos. Vale. ¿Y cómo se compara eso con la radiación natural que recibimos sí o sí? Pues el fondo natural medio en el mundo es de unos 2,4 milisieverts al año, pero varía un montón geográficamente. ¿Y en España? Aquí en España, los datos más recientes que manejamos sitúan la media de fondo natural en unos 1,6 milisieverts al año. Y a eso se sumaba en 2014, por ejemplo, una media de 1 milisieverts por pruebas médicas. O sea, que las pruebas médicas ya eran una parte importante de la dosis total. Sí, pero ese dato ha ido bajando, gracias a la tecnología digital que permite reducir dosis y a una mayor conciencia y aplicación de los principios de optimización. Es interesante eso que mencionas de la variación geográfica del fondo natural. Muchísimo. Hay zonas habitadas en el mundo, en India, Irán, Brasil, con fondos naturales altísimos, más de 50, 100, incluso 200 milisieverts al año. Una barbaridad. ¿Y se ven más problemas de salud allí por la radiación? Pues es curioso, pero los estudios epidemiológicos en esas zonas no han encontrado de forma consistente un aumento claro de cáncer u otros efectos atribuibles a esa radiación natural tan alta. Eso da que pensar, ¿eh? Desde luego, sugiere que quizás nuestra adaptación a niveles bajos o moderados de radiación es mayor de lo que a veces pensamos. Entonces, el mensaje final sobre las pruebas médicas parece ser... Que el riesgo asociado a las dosis de diagnóstico, cuando la prueba está bien indicada, es generalmente muy bajo. Y hay que compararlo siempre con el beneficio. Siempre. El riesgo de no hacer una prueba necesaria, de no diagnosticar una enfermedad grave a tiempo, ese riesgo suele ser muchísimo mayor que el riesgo teórico de la radiación. Y recordamos el umbral de 100 milisievert de la ICRP para el feto. ¿Y para efectos en general? También se considera que por debajo de unos 100 milisieverts acumulados en un periodo corto, el riesgo de efectos estocásticos es muy bajo, y los tisulares no aparecen. Y en radioterapia, Ay, las dosis son enormes. enormes, sí, decenas de Grays directos al tumor. Pero el objetivo es curar un cáncer, una enfermedad mortal. Y la tecnología actual es increíble. ¿Para protegerlo sano? Exacto. Se planifican los tratamientos milimétricamente, con equipos multidisciplinares, médicos, físicos, técnicos, para concentrar la dosis en el tumor y minimizarla en los tejidos sanos de alrededor. La protección radiológica en el ámbito sanitario está muy regulada y controlada. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Sí, hemos tocado los puntos clave, creo. Recapitulando muy rápido. Hemos visto qué son las RIs, cómo interactúan al azar con las células, sobre todo con el ADN. Y hemos diferenciado bien los dos tipos de efectos. Tisulares, con umbral y gravedad dependiente de dosis. Y los estocásticos, sin umbral asumido, donde aumenta la probabilidad con la dosis, pero no la gravedad. Y hemos insistido mucho en la justificación y la optimización en medicina. Que el beneficio supere al riesgo y que la dosis sea la mínima necesaria. Exacto. Y que los riesgos en diagnóstico suelen ser muy bajos comparados con otros riesgos de la vida, y sobre todo con el riesgo de no diagnosticar. Sin olvidar la reparación celular y que vivimos en un planeta radiactivo de por sí. Elementos clave para entender el contexto. Pues para cerrar, me queda una reflexión rondando después de leer todo esto. A ver. Vivimos inmersos en radiación natural, a veces a niveles superiores a los de muchas pruebas médicas, como has dicho, y tenemos mecanismos de reparación. Entonces, ¿cuánto influye nuestra percepción cultural, quizá un cierto miedo a lo artificial, a la tecnología, en cómo vemos el riesgo de las radiaciones médicas? Incluso cuando los profesionales nos dicen que el beneficio de usarlas para ver o curar algo está clarísimo. Es una pregunta muy pertinente, sí. La percepción del riesgo es compleja.
Ahí queda esa idea para pensar. Muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Un placer como siempre. Hasta la próxima.